cada persona, cada ministerio justamente que fue abordado, y a mí me gusta siempre buscar alguna frase para partir la conversación, y vamos a partir justamente por la futura ministra del Interior, la doctora Isquia Siches, que además ya es histórico porque es primera vez que una mujer va a asumir este cargo, un cargo muy, muy importante. Y buscando me encontré con una frase de una periodista que yo admiro un montón, que le dijo el día viernes, dije, comillas, Isquia Siches podía elegir el ministerio que quisiera y eligió el más complejo. Eso lo dijo usted, señora Yasna Levy. Podemos empezar a entender un poco... No me acordaba. Lo dijo usted en Hola Chile el día viernes recién pasado. Podemos empezar a entender un poco esta complejidad de este ministerio, porque también tenemos declaraciones como, por ejemplo, la del ex ministro del Interior, Jorge Burgos, que también dijo, esta es una moledora de carne. De hecho, Isquia ayer decía como, bueno, parece que no se ve muy esperanzador el futuro, pero yo voy a tratar de lograr un camino distinto. ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué escoge este ministerio que es uno de los que está en primera línea de alguna forma? Yo decía, puede escoger lo que quisiera porque ella es la artífice del triunfo en buena medida y lo sabe la Alianza Pro Dignidad. Ella llegó a salvar esa segunda vuelta con su carisma, con su renovación, con su desempeño y siendo independiente. Ella no es del núcleo de poder que existe en torno al presidente electo. Ella es una independiente que viene con mucha energía, que viene desde su maternidad también. Ella está recién parida finalmente, cuando entra. Hizo toda la gira en la segunda vuelta con su guagua en brazo. Y vuelve al norte, que se había convertido en un territorio muy hostil para Boric. Acordémonos lo que ganó Parisi ayer, claro. Y el propio Kast. Y pudo dar vuelta en la elección, bueno, ella y una serie de factores más, aquí no es monocausal, pero más se atrevió a asumir un ministerio al que le rehuyeron otros. Y yo creo que eso es bien digno de enfatizar, porque es un trascendido casi confirmado que el nuevo ministro de la presidencia, Giorgio Jackson, no quiso asumir ese ministerio. Y no quiso porque está muy consciente y porque él sí es muy político, lo que no es ningún defecto, está muy consciente del nivel de exposición que significa enfrentarse a conflictos que ya están latentes y que ya están, no es que vayan a explotar, explotaron y siguen en erupción, como el conflicto del Gualmapu, la delincuencia desatada y un problema de orden público que también es muy complejo para ese sector enfrentarlo, porque no es un sector que apueste al populismo penal y a la represión, es un sector que apuesta a soluciones más complejas, pero también más lentas y probablemente menos populares en el corto plazo, pero más efectivas a mi modo de ver. César, mira, haciendo una proyección, un futuro que hoy día se nos parece un poco lejano y volviendo un poco a lo que Yasna nos estaba planteando, este cargo que ella asume, al parecer de toda gratitud y con toda la fuerza que esto amerita, es, como se dice en buen chileno, esto es un fierro caliente, es un dulce envenenado para ella, o demostrar de forma definitiva que quizás en 4 años más la posta presidencial de la carrera que está haciendo el actual presidente electo podría caer en manos de Isquia Siches. Yo creo que es una apuesta. O sea, evidentemente ella es consciente de sus capacidades y por tanto, como bien decía Yasna, ella elige este ministerio con ciertas razones. Ahora yo haría hincapié también en dónde va a recaer la subsecretaría de Interior, porque, por ejemplo, en la actual administración ha sido más importante, inclusive, que el ministro en sí mismo. Pensemos en el caso Delgado Gali, quien está muy presente en las temáticas de la Araucanía, de la delincuencia, ha sido el subsecretario y no el ministro. De hecho, el ministro ha pasado más bien a un segundo plano. ¿Esos nombramientos serían esta semana o no? ¿Se esperaba esta semana claro, los subsecretarios? Yo creo que eso va a definir mucho también, o la subsecretaría de Prevención al Delito, que también es un tema que en este gobierno ha sido muy cuestionado. Recordemos Martorelli que también la cuestionan por su accionar en la prevención con la delincuencia. Entonces, yo creo que cómo articulan también las subsecretarías en el Ministerio del Interior va a depender mucho del éxito o el fracaso de Isquia Siches. Además, recordemos que ella, en su rol de ministra del Interior, va a coordinar políticamente al gabinete. Entonces, tiene otro rol muy relevante de dar directrices de la bajada que el presidente quiere dar a su mandato. Pero no es tan loco que ella podría postularse como la próxima presidenta de Chile. No lo creo. Yo creo que, creo que es posible y por lo mismo es una apuesta muy relevante la que está haciendo. De hecho, el mismo Gabriel Boric la define como una mujer con mucho coraje y en una entrevista que dio el viernes pasado justamente a la BBC el presidente electo dice: Isquia es de opiniones firmes,
pero siempre abierta a escuchar y convocar. Y así hemos visto su liderazgo, por ejemplo, en el Colmed, o sea, una mujer con mucha determinación, de ideas, claro, que va muy de frente, o sea, ella tiene mucha convicción con las cosas que hace, pero sí es una mujer buena regulación también en las comunicaciones en el último tiempo, así como que bajo un cambio, pues bien. Sí, y es una mujer que está súper abierta al diálogo. De hecho, lo que se le destacaba, por ejemplo, en el Colmed, que ella había puesto límites de horarios de trabajo. En el Colmed decían, aquí se trabaja reuniones no más allá de las 8 de la noche, no se trabaja los fines de semana, o sea, un montón de cosas que Ischia llegó a implementar al Colmed y que de hecho ayer el mismo Gabriel Boric, en la entrevista que le hicieron en Tolerancia Cero, él decía, nosotros no vamos a ser ministros 24/7, nosotros también tenemos que tener familia, tenemos que tener tiempo para descansar. Para Boric también es muy importante privilegiar la salud mental y eso va a hacer, ese descanso va a hacer que ellos como ministros puedan rendir mejor. Entonces yo creo que por ahí va también esta renovación, este nuevo aire, esta nueva forma de hacer la política, de pensarla y de llevarla a cabo, de implementarla. Ya no vemos esas personas que, como él decía, no queremos ser superhéroes, queremos ser personas que hagan bien su trabajo. Y yo creo que Ischia Siches representa muy bien esa fuerza de cambio. Yo creo que captaste el punto de una manera súper precisa, porque además es una crítica a la cultura del winner que impuso el gobierno de Piñera y toda su impronta del 24/7, el gobierno de los mejores, la nueva manera de gobernar. O sea, nosotros aquí venimos puros winners de excelencia y en el fondo son primos y amigos que vienen de colegios de barrio alto y universidades de élite como la Católica, ingenieros comerciales, etc. Todo eso que hoy día vemos de una manera crítica, aquí se deconstruye esa manera de ejercer el poder y se le impone una manera más reflexiva, porque el que descansa, la persona que descansa tiene mucha más posibilidad de pensar, de reflexionar y además tiene más cable a tierra si está con su familia y vive los problemas cotidianos. No pierde la conexión. Exactamente, entonces yo creo que eso también es genuino. Sí, eso es lo que me parece más atractivo, que estas recetas se han usado otras veces. Se ha dicho, nosotros vamos a ser distintos, vamos a ser los mejores, vamos a ser los más rupturistas, vamos a ser los distintos, vamos a ser los paritarios, pero esta vez yo lo veo genuino. No le trabaja el eslogan. Exacto. No hay un sobreesfuerzo detrás de esto que están diciendo. Claro, el hecho de ver al presidente electo yendo a comprar una fuente de soda en el centro, mal vestido, o por lo menos, no sé, a lo mejor desde la cultura más juvenil era el atuendo correcto, no sé, pero definitivamente un cabro que está descansando, que se fue a comprar un sándwich como el que come cualquier ciudadano común y corriente, incluso despojado de la pompa del poder. Y eso todo eso es muy simbólico y es muy sano para el desarrollo de una democracia distinta. Había muchos memes dando vuelta a raíz de eso, decían menos pizza, más churrasco. Claro. En este gobierno. Claro. Más allá del tema político de la futura ministra, ¿cómo se les tendría que decir ahora futuros ministros? Ministro designado. O ministro designado, ¿sí? Sí, claro. No, porque en rigor todavía no asumen el 11 de marzo. Claro. De la futura ministra designado, como quieran decirle. Más allá del tema político, hay un tema que ella va a tener que enfrentar y que ha enfrentado, de hecho, antes de ser designada ministra del Interior, que es el tema del machismo. Acá se han lanzado frases que a mí me parecen bien alarmantes en torno a la figura de Ischia Siches. Traje dos a colación. La primera la emitió el 14 de enero en CNN Evelyn Matei, mucho antes de que se supiera justamente que iba a ser ministra del Interior, y ella dice, el titular dice: Matei no ve a Siches en el Ministerio del Interior, abro comillas, es un trabajo de 16 horas y ella tiene una niña, invalidando de inmediato que el hecho de ser mamá y tener una niña pequeña la pueda tener en un rol de poder. Y quiero irme al 21 de enero en una conversación con Radio Universo, justamente las declaraciones de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que dice, abre comillas, si es Ischia es quien estará en Interior, como se está indicando, yo creo que ella tiene juego de piernas y cintura suficiente para llegar a grandes acuerdos. Yo entiendo o quiero entender que el señor Sutil quiso hacer una especie de metáfora, un juego de palabras en torno a una jerga que se utiliza en el mundo del fútbol, que es juego de pierna y de cintura. Eso es lo que yo decían por ahí. Eso, claro, y en el fútbol, que es más masivo, también se utiliza mucho. Que es lo que yo quiero entender. Pero de todas formas, un personaje como Sutil, que no podemos decir que no es político, porque es del mundo político hace mucho tiempo y usa triquiñuelas políticas hace mucho tiempo. A mí me parece que utilizar eso no es solamente hacer un guiño al mundo del fútbol o del boxeo, es básicamente un tema de machismo. Así lo veo yo. Lo mismo de Evelyn Matei, ¿o estoy exagerando, magistral Yasna? Estás completamente en lo correcto. Además que esto es, incluso yo pienso que inconsciente, ¿ah? No creo que haya sido un ardid planificado y libreteado y fraseado para... ¿Lo de Matei y Sutil?
o solo lo de su primo? Ambos. Yo creo que hay también una auténtica visión retardataria y conservadora que no ha logrado comprender, así como en el ámbito social, económico, desarrollo productivo, tampoco en el ámbito cultural. No logran entender. Entonces caen en este tipo de frases que hace 5 o 10 años eran muy comunes, muy habituales y muy hasta chistosas. Y muy celebradas. ¡Oh, qué bonita la analogía! Qué creativo, ¿no? Y hoy día es entendido como lo entendemos todos, como una forma, una expresión de machismo cavernario, despectivo además, porque ¿cómo no va a tener otra cuestión que relevar de una líder tan interesante y con tantos atributos como Isquia Siches, que es para él solo es piel y cintura, no es cabeza? Claro, más allá de la perspectiva ideológica, de que él es un opositor, de que no entiende mucho esta nueva manera de hacer poder, hay un prejuicio, hay una reproducción, hay una manera despectiva de ver a la mujer, de la misma manera que lo que tú mencionas, Michael, de Matei. Que es curioso, además, ella se envejece a sí misma porque ella también fue madre en el ejercicio de la diputación. Yo me acuerdo haberla visto en el hemiciclo embarazada y eso no mermó en absoluto su trabajo y nunca le he escuchado que haya desmejorado su eficiencia, etcétera. Entonces, es curioso de ella me extraña más, porque siendo muy, muy derechista desde el punto de vista ideológico, ella es mucho más abierta a ciertos nuevos fenómenos, es menos conservadora. Bueno, de hecho, la futura ministra decía, me sorprende mucho esas declaraciones viniendo justamente de Evelyn Matei, que es una mujer, si bien es de derecha, Salfate, ¿cierto?, con todo lo que conlleva eso, es una mujer que ha luchado justamente por los derechos de la mujer. Entonces también a la futura ministra le sorprendía mucho esa declaración. Es loco, porque ella también, Matei, se gana el puesto, digamos, más allá de ciertos actos pintorescos, con un trabajo a pulso que ella se dedica, digamos, y que parece calzar su personalidad perfectamente con la comuna que representa. Ahora, el cuento es, lo que estamos viendo ahora, César, es que la oposición, así como los vimos en las elecciones presidenciales, va a ser así la guerra, tan vulgar, a base de frases y de memes en contra de la actual presidencia, en vez de finalmente cuestionar ciertos andamiajes sobre cómo debiera operarse el país. Porque si va a ser así, yo creo que, como decía Yarna, no han visto, digamos, dónde están parados actualmente y se están autoliquidando. O sea, están quedando así como en una especie de superficialidad ridícula de cómo enfrentan su situación de opositor. Sí, yo creo que particularmente en este caso son errores no forzados en cierto modo, porque son parte del lenguaje natural de sobre todo del mundo empresarial. O sea, yo me imagino a un mundo, digamos, empresarial no solamente de Sutil, sino que recordemos los camioneros también en su momento cuando tenían estas acciones de contratar bailarinas y ese tipo de acciones que yo creo que no logran entender el nivel de machismo en el que están envueltos. Sí. Y creo que no tiene que ver con una táctica política. Yo creo que la oposición, o sea, la futura oposición, todavía está reestructurando y planteándose cómo va a actuar. Pensemos que Chaguán había propuesto un gabinete paralelo y después le quitaron el piso a esa idea. Qué horror. Entonces, en esa lógica todavía yo creo que no hay una estructura de cómo van a atacar al gobierno de Gabriel Boric, o si van a hacer una oposición más bien constructiva. Yo creo que no la van a hacer, no van a hacer una oposición constructiva.